Muy buenas y bienvenido a otro vídeo. Como lo viste en el título, hoy hablaremos acerca de 5 leyendas de terror conocidas en Costa Rica. Antes de comenzar, no olvides darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un vídeo que definitivamente podría ser de tu interés. Sin más que agregar, comencemos. Te acompaña Thomas Tops. Costa Rica es un país de tamaño relativamente pequeño ubicado en Centroamérica. Como varios países latinos, tiene mucha naturaleza aún intacta y hasta hace unos años, la mayoría de la población se ocupaba en labores de campo tales como la cosecha de café y la ganadería artesanal. Es común hoy en día que los ciudadanos de mayor edad le cuenten a sus nietos leyendas de las que se hablaba diariamente en sus antiguos pueblos o incluso anécdotas que ellos mismos vivieron que se relacionan con estas leyendas. A continuación, las leyendas más aterradoras de Costa Rica. La cegua. Se cuenta que una noche, un hombre salió por unos tragos. En esa época, no había luz después de que se ocultaba el sol y el único método de transporte principal era el caballo. Lo más cercano a tener luz como la conocemos en la actualidad era portar una candela de aceite. Este hombre, quien era casado y tenía hijos, ya era conocido en el pueblo por ser irresponsable y frecuentar irse a tomar por las noches en la cantina más cercana, que aún así quedaba bastante lejos, sumándole que el transporte era un caballo y no habían calles propiamente dichas. Una noche este hombre salió y como siempre le dijo a su esposa que ni lo esperara, porque no sabía a qué hora venía. Al llegar a la cantina, bebió y bebió por horas sin importarle nada a su alrededor. Ya la cantina estaba por cerrar, entonces el hombre fue obligado a ir por su caballo y marcharse a casa. Él iba en su mundo, su caballo había realizado la ruta tantas veces que sabía muy bien cómo llegar, ya que su dueño no estaba muy consciente. Después de unas horas, ya cuando estaba a un poco más de la mitad del camino, el hombre levantó su cabeza ya que el efecto del alcohol disminuyó un poco, y lo primero que vio fue la figura de una sensual mujer a la distancia, justo en la dirección que se dirigían. Al ver la mujer, en él entró una sensación de emoción tan grande que se acomodó por completo en su caballo y hasta pudo pensar en lo que le diría al estar más cerca de ella. A medida que se iban aproximando, se hacían señas y gestos. Finalmente se detuvo el hombre a la par de la mujer. En este momento él pudo observarla y nunca había visto una mujer tan bella. Tenía un pelo oscuro largo y brilloso, unos ojos hermosos de color marrón y portaba un vestido rojo increíblemente sensual. ¿La llevo a casa, señorita?, dijo el hombre con otras intenciones. Claro que sí, yo voy donde usted me quiera llevar, dijo la mujer con una mirada atrevida. Enseguida el hombre bajó del caballo para ayudarle a subirse y luego se volvió a montar. La mujer lo abrazó por detrás y comenzaron a hablar mientras iban acercándose a la ciudad. De un momento a otro la conversación fue perdiendo intensidad y el hombre cada vez más pensaba en qué pasaría al momento de detenerse. Fue entonces cuando le comenzó a llegar un olor muy fuerte a putrefacción y a escuchar una respiración agitada detrás suyo. Miró hacia abajo para ver las manos de la dama y vio unos cascos de caballo. De inmediato se dio la vuelta y para su sorpresa, tan hermosa mujer era ahora una mujer increíblemente alargada con cabeza y brazos de caballo, aún en el vestido. Había carne podrida en la cara de caballo que tenía la mujer, también tenía ojos fulgurantes y enormes dientes averiados. El hombre comienza a sentir pánico y al pegar gritos de pavor, su caballo comienza a galopar a toda velocidad. Sin embargo, por más que él intenta soltar y tirar a la mujer, esta se aferra cada vez más fuerte al hombre. Por suerte, después de mucho esfuerzo, el hombre logra librarse de ella y llegar a su casa para jamás nunca volver a salir a tomar. Otros hombres dicen haber vivido experiencias similares y otros simplemente no vivían para contarlo. Se dice que a algunos, la cegua les daba un beso mortal y luego los devoraba sin dejar rastros de ellos. La carreta sin bueyes. La carreta sin bueyes es una antigua leyenda sobre un hombre codicioso que decidió construir una carreta. Este hombre decide tomar el camino fácil y en vez de comprar la madera, robó la que había comprado una parroquia para construir una iglesia en el pueblo donde vivía. Lo que el hombre no sabía es que esta madera ya estaba consagrada y le traería muchas consecuencias. Poco tiempo después el hombre muere de manera trágica y la carreta queda abandonada y maldita. Con el tiempo, la carreta abandonada se empezó a escuchar a altas horas de la noche y era vista como conducía sin conductor ni bueyes. Los inocentes bueyes no fueron condenados claramente, así que se dice que quien movía la carreta era el mismo diablo y el alma del boyero. La conducción de esta carreta se daba para advertir a aquellos que solo conocen la palabra riqueza o quienes están tomando rumbos indeseados en sus vidas.
Sobre todo se decía popularmente que se escuchaba y se veía a la carreta deambulando por las noches cerca de casas de jóvenes libertinos que viven en unión libre o matrimonios que pelean constantemente. Al principio se escuchaba el traqueteo desajustado de las ruedas a lo lejano y poco a poco se acercaba incluso hasta la puerta de los hogares de estas personas a quienes se les quería advertir. Después de varios minutos de terror para los habitantes de esas casas, la carreta comenzaba a moverse y alejarse hasta no ser vista. El padre sin cabeza. La leyenda trata de un sacerdote católico vestido el sotana que deambula decapitado en templos sagrados, tales como ruinas de iglesias, ermitas, colegios católicos, monasterios y otros sitios similares. Cuando se aparece, normalmente es a deshoras dando la misa de los pecadores, pasando todo el rito religioso de espaldas sin dar la cara, oculto entre las sombras hasta que a la hora de dar la Eucaristía, cuando el testigo se acerca, el cura se da la vuelta y la persona nota horrorizada que le falta la cabeza. No se sabe con claridad cuál es el origen de este fantasma, sin embargo, se cree popularmente que las antiguas ruinas de la parroquia de Santiago Apóstol en Cartago, cuando eran una iglesia, esta fue destruida completamente por un terremoto en 1841 como consecuencia de un horrible sacrilegio ocurrido. Este consistió en que el cura tenía un hermano casado con una bellísima mujer y ambos mantenían una relación a escondidas de todos. En el momento en el que el hermano se dio cuenta, furioso fue a interrumpir una de sus misas y en el momento de consagrar la hostia, le dio muerte, decapitándolo sobre el altar. Se dice que por haberse derramado sangre de hermanos sobre la sagrada tierra, no se puede reconstruir la antigua catedral de Cartago, ya que siempre ocurren otros terremotos que la destruyen. Se hincó y se dispuso a oír misa. Todo fue muy bien, mientras el sacerdote no volvió la cara para cantar el Dominus Vobiscum y se dio cuenta de que al padre le faltaba la cabeza. Francisco María Núñez. El padre sin cabeza. La leyenda del Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán fue construido en el siglo XX en la provincia de Cartago en Costa Rica con el fin de aislar y curar a los enfermos de tuberculosis, algo comúnmente practicado mundialmente para tratar esta enfermedad. Se decía que su clima frío y seco favorecía la recuperación del padecimiento. Estuvo activo por medio siglo y fue considerado un sanatorio de primer ciclo hasta que llegó al mercado el uso de la streptomicina, antibiótico de amplio espectro que resolvió el problema de la tuberculosis a nivel mundial y terminó la necesidad de mantener abierto el sanatorio. A causa de esto, el sanatorio fue cerrado en 1963 y con los años este inmueble de tantos años de historia fue cayendo en deterioro. De vez en cuando iban personas por curiosidad y venían contando anécdotas aterradoras como la aparición de sombras, pasos y gritos cuando claramente estaba abandonada. Se reportan fantasmas, niños, luces, médicos, enfermeras, monjas y una silla que se mueve sola. A raíz de esto, la gente comenzó a contar historias sobre los trabajadores o antiguos pacientes en las que contaban sobre algunas prácticas indeseables y muertes trágicas que ocurrieron, todo esto para intentar buscarle sentido a lo que se observaba en el lugar. Hay quienes dicen que indiferentemente de lo que ocurrió, en lugares donde han habido muchas muertes, tales como hospitales o lugares de desastres, siempre se pueden escuchar a los fantasmas porque es como un eco que queda atrapado entre las paredes de los establecimientos. Hoy en día, el Sanatorio Durán es un sitio turístico donde se puede ir cualquier día a caminar y tener una idea de cómo era vivir en esa época, aunque la mayoría de personas van a tomar fotos con la esperanza de capturar algún ente paranormal en ellas. Adicionalmente a esto, se grabó un episodio del programa de televisión estadounidense Cazafantasmas y algunos videos musicales. En 2014 se declara Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. La Llorona es una leyenda muy popular en la mayoría de países latinoamericanos y en cada uno de ellos existen variaciones de la historia. Se dice que es un alma en pena de una mujer que, cuando estaba viva, ahogó a su hijo e inmediatamente después se arrepiente y termina con su propia vida, pero su alma se quedó eternamente cerca de los ríos, vagando y buscando a su hijo. Por esto se escuchan gritos y lamentos en las noches, diciendo la frase típica: ¿dónde está mi hijo? Otros dicen que a la orilla de los ríos también han visto a la mujer en un vestido blanco roto, sucio y mojado, con los ojos hinchados de tanto llorar, buscando a su hijo entre las aguas. La mujer es pálida, de cabello negro y largo y tiene heridas en sus brazos como consecuencia de flotar varios días muerta en las turbulentas aguas del río. Existen algunas variantes, ya que hay quienes dicen que la Llorona es una mujer indígena y otros una campesina, pero en ambas, que era una mujer muy joven y hermosa cuando estaba viva.
La razón por la cual ahogó a su hijo también tiene variantes, pero la más popular consiste en que la joven era hija de un campesino de la zona, y al ser tan bonita muchos hombres de su edad se interesaban en ella. Su familia le decía que se mantuviera firme y dedicara su tiempo a la iglesia y las labores de la finca, sin embargo ella encontró a un joven que en poco tiempo los dos se enamoraron y ella quedó embarazada. Al no tener la capacidad económica de mantener al hijo y porque no estaban casados, la joven fue expulsada de su casa. Pasó todo el embarazo sola en el bosque costarricense, alimentándose de hierbas y frutas locales, pero aún así, sufrió deterioro nutricional y de salud. Al momento de parir, su condición estaba tan comprometida no solo por no comer, sino por pasar tanto tiempo sola, sin interacción humana, que su primera idea fue que si ahogaba al bebé, tal vez su familia la aceptaría de nuevo. Posteriormente fue al río y llorando tiró al bebé. Unas horas después, dándose cuenta de su error y de que además nunca iba a encontrar a su familia porque estaba perdida en medio de la nada, se arrepintió y se lanzó al río buscando al bebé, cada vez más profundo hasta perder las esperanzas y decidir ahogarse en el mismo río. Y eso fue todo, amigos, espero que hayan disfrutado del top. Déjame en los comentarios cuál fue tu leyenda favorita y si tienes anécdotas propias que quisieras compartir. No olvides darle like y compartir el video con tus amigos. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en otro video. Hasta la próxima, se despide Thomas Tops.